Cordial saludo, estimados aprendices, bienvenidos. Estamos cerrando una semana de mucha actividad, de mucho aprendizaje para todos. Gracias por estar aquí tan puntuales. Mientras están llegando sus compañeros, mientras se completa el grupo, quisiera saber si hay alguna pregunta con relación a los ejercicios y al tema número 3 de Excel. Estamos terminando estos ejercicios para comenzar la sesión número 4. Entonces, por eso quisiera saber si hay alguna pregunta antes de continuar con los temas. Profe, qué pena, es que yo no entendí la pestañita de depósito. De depósito. Ya la abrimos entonces. Permítanme, voy a compartir pantalla. De la 3. Muy bien. ¿Cuál? ¿Cuál es la que me dices? La que dice depto, es que no sé qué es. Departamento. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señora. Señora. Muy bien. Entonces aquí me dicen que utilizando la función sí, obtener el resultado en la gratificación teniendo presente el depto, el departamento. Entonces, espere que está llegando alguien. Ay, Dios. Muy bien. Entonces, tenemos unos nombres, un sueldo y están clasificadas las personas en dos departamentos, en el departamento A y en el departamento B. Les van a dar una gratificación que es lo mismo a una bonificación de 25% si usted pertenece al departamento A y de 20% si pertenece al departamento B. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señora. Muy bien. Entonces necesitamos plantear eso para saber qué bonificación van a tener las personas, pues de acuerdo a su departamento. Entonces, ¿cómo plantearíamos aquí la función sí? Porque ahí ya de una vez me está diciendo que es a través de la función sí. Entonces, ¿de quién depende el porcentaje de esa bonificación? ¿De mi nombre, de mi sueldo o del departamento? Del departamento. Del departamento. Entonces, ese es el punto de comparación. Entonces, yo cojo el dato que hay en el primer departamento y como lo que hay ahí es una letra, ya sé que el único punto de comparación es el igual. Entonces, comparo. Ese dato que hay ahí es igual al primer dato que hay aquí. Y como este dato de comparación está en una tabla, está en un punto de referencia, pues ya sé que tengo que dejarlo fijo.
Si eso es verdad, si A es igual a A, ¿cuánto es mi porcentaje de bonificación? 25%. 25%. Pero como no me dicen que escriba el 25, sino que calcule la bonificación, entonces, ¿cómo lo calculo? Multiplicando el sueldo por ese 25% que está aquí. Y también lo debo dejar fijo porque es un punto común, es un punto de comparación. Si no es A, pues será B. Entonces, en caso contrario, coja mi sueldo y ahora multiplíquelo es por el 20%. Y ese 20% también lo dejo fijo. Le doy a aceptar y ya tranquilamente puedo arrastrar porque sé que el departamento A tiene el 25 y el departamento B tiene el 20. ¿Cómo lo comprobamos? Pues si quieren cambie aquí a B y hagan la multiplicación. El 20% de 568, o sea, es como si multiplicáramos 568 por 2. O una más fácil, una que sea más rápida, por ejemplo, este de 1.000.000, de 100.000 pesos, perdón. 100.000 pesos, el 25% pues será 25.000, y si le pongo B, será 20.000, que corresponde al 20%. Si tienen la duda. Sin embargo, si usted se ubica aquí al final y le da doble clic, puede evidenciar a través de los colores de las celdas las operaciones que se están planteando. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Julián, cuéntame. Ah, no, profe, qué pena. Es que te iba a avisar que Andrés estaba tratando de entrar. Sí, Que ya, estaba, sí, qué pena. ya les di paso a todos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de estos ejercicios? Muy bien. Entonces hoy vamos a comenzar tema nuevo y los temas para el día de hoy. Entonces siguen habiendo ejercicios con la función sí, pero vamos a trabajar otras funciones que son moda.1, contar.sí, sumar.sí, promedio.sí. Y a esas les vamos a colocar sumar.sí punto conjunto, contar.sí punto conjunto, promedio.sí punto conjunto. Y por último vamos a ver otra aplicación del formato condicional. Entonces, estos son los temas para el día de hoy. Como en el ejercicio anterior, también hay varios pestañas con ejercicios para realizar. Aquí vamos a hacer algunos de ellos para que ustedes puedan ir adelantando su actividad. Entonces vamos a comenzar porque pues las funciones se entienden mucho más fácil trabajándolos a través de ejercicios. Entonces vamos a empezar con este primero que se llama zonas. Voy a ampliarle aquí el zoom para que quizás nos quede un poco más visible. Tenemos un almacén que se llama Alemar y requiere de nuestra ayuda para presentar ese cuadro resumen teniendo presente la zona centro. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Es alguien que está llegando. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Que contemos, que sumemos y que saquemos el promedio
teniendo presente la zona centro 2. Entonces, aquí ya me están poniendo una condición para contar, para sumar y para sacar el promedio. Si yo les dijera, por ejemplo, no sé, voy a tomar la lista a alguien. Vamos a ver a alguien que está por acá. A Andrés Pulido. Andrés, ¿estás por ahí? Andrés se conectó y se fue. Daniela Ortiz, ¿está por ahí? Sí, señora. Listo, Daniela, gracias. Daniela, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas personas viven en tu casa? 4. 4. Entonces, ahí, si estuviéramos haciendo una función, sería la función contar. ¿Cuántas personas hay en su casa? Entonces, Daniela me dice 4. Entonces, ahí estoy utilizando la función contar. ¿Listo? Ahora, si yo te digo, Daniela, ¿cuántas personas que hay en tu casa son mayores de 25 años? 3. 3. Entonces, fíjese que la cuenta inicial fueron 4. Ahora le puse una condición. Una condición nomás le puse que fue la edad. Y ya la cuenta se redujo. De 4 pasamos a 3. Entonces, ahí ya yo utilizo la función contar.si, porque le puse una condición. ¿Sí es claro hasta ahí, chicos? Sí, señora. Sí, Ahora, profe. si yo le digo a Daniela, Daniela, ¿de cuántas personas viven en tu casa mayores a 25 años y son de género femenino? Una persona. Una persona. Entonces, de 4 pasamos a 3 y luego a 1. Y en ese 1 ya le puse, ¿cuántas condiciones? 2. 3. 2 condiciones, la edad y el género. Entonces, ahí estaría utilizando la función contar.si.conjunto, porque le estoy colocando un conjunto de condiciones. Con la primera fue la función contar y obtuvimos un resultado de 4. Luego utilizamos la función contar.si y obtuvimos una respuesta de 3 y una condición. Y luego le dije que me diera otro dato. La respuesta fue 1 y le coloqué 2 condiciones. Entonces, para 2 condiciones ya debo utilizar la función contar.si.conjunto. 2 o más, ¿no? Porque entre más condiciones, pues las respuestas van haciendo más, las cantidades se van reduciendo, van siendo más pequeñas. Entonces, eso es lo que hacen estas funciones, tanto la de suma como la de promedio. Entonces, si tú le pones una condición, entonces utilizarás la suma.si. Si le pones más condiciones, pues necesariamente sumar.si.conjunto. ¿Sí es claro lo que hicimos? Sí, señora, profe. Profe, una cosita es que yo sí estaba, sino que no sé por qué el audio del computador no me sirvió y me tocó conectarme del celular, Ajá. ¿vale? Bueno, listo. Entonces vamos a hacer los ejercicios ya teniendo claro. Entonces, por eso aquí
en este primero que se llama zonas, me están poniendo una condición que es que sean de la zona centro 2. Entonces, teniendo claro esto, ya sé que aquí para contar debo buscar la función contar punto sí. Entonces, vengo y busco la función contar punto sí. Esta función dice que cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, ¿cuál es la condición que me están colocando en este ejercicio? Que sea de la zona centro 2. Entonces ya tengo claro el criterio. ¿Cuál es el criterio o la condición? Que sea de centro 2. Entonces, ¿cuál va a ser el rango? Si ese es el criterio. El rango va a ser aquel grupo de celdas donde se encuentre la palabra centro 2. Yo no puedo escoger el rango de categoría porque ahí no está incluida la palabra centro 2, ni el rango de precios, pues obviamente porque no está incluida la palabra centro 2. Entonces, necesariamente el rango debe estar o debe contener la celda o el criterio por el cual estoy buscando o estoy contando. Entonces, vengo, selecciono el rango, le doy a aceptar y efectivamente él me dice que hay 5 centro 2 o se repite o cuenta 5 veces la palabra centro 2. Miremos a ver. Aquí hay uno, aquí hay otro, 2, 3, 4 y 5. Entonces él vino y contó 5 veces esa palabra. ¿Sí es claro hasta ahí? Bien. Para la suma, entonces ya sé que debo utilizar la función sumar.si sumar.si. Suma las celdas que cumplen con un determinado criterio o condición. Entonces, vuelve y juega. ¿Cuál es el rango que debo seleccionar? Las zonas. ¿Cuál es el criterio? Que sea de centro 2. Y ahora, ¿cuál es el rango de suma? El rango de suma son las celdas que voy a sumar. Entonces, ¿cuáles son esas celdas que voy a sumar? Pues necesariamente tiene que ser el precio. Le doy a aceptar y él ya viene y me suma, pero únicamente las celdas que cumplen esa condición, que sean de centro 2. Entonces comprobemos, vamos a ver cuánto da esa suma. Es este dato más este dato más este dato más este más este. ¿Ven? Que solo he tomado las celdas que cumplen con esa condición. Y efectivamente el resultado son 2.434. Lo hice pues por si tenían la duda. Muy bien. Y para calcular el promedio pues es buscar la función promedio.si y buscará el promedio, es decir, la media aritmética de las celdas que cumplen con un determinado criterio o condición. Vuelve y juega el rango, entonces será zona, el criterio, centro 2,
¿Y a quién le voy a sacar el promedio? A los precios. ¿Qué me hace falta? Este rango y estos dos datos, colocarles formato de moneda y de esa manera he terminado el ejercicio. Preguntas, inquietudes, comentarios. Profesor Marce, ¿me podría dejar ver nuevamente la fórmula de promedios que no sé, algo hice mal y no me dio? Mírala, ahí está. Si quieres te la pongo aquí en el cuadro. ¿Qué te estaba dando de respuesta? No, me sacó un error, mejor dicho. ¿Qué error te sacó? Es importante que nos digas para saber y poderte ayudar. Dice D y B asterisco 0. Como división 0. Sí, señora. Verifica si en el rango de promedio seleccionaste los precios. Era que me faltaba eso, sí, señora. Que es un error de números, como de operaciones. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Bien, pasemos al siguiente. Bueno, entonces aquí dentro de los temas ya vimos 3, fíjate. Vimos 3 funciones de una vez. Pasemos al siguiente que se llama zona llave. Voy a ampliarlo. Y ahora ustedes pueden ver que es el mismo ejercicio, solo que ahora me están colocando, dos condiciones. Que sea de centro 2 y además que sea de llave plana. Entonces me están colocando dos condiciones. En este caso, entonces voy a utilizar la función contar punto sí, punto conjunto, porque dice que cuenta el número de celdas que cumplen con un determinado conjunto de condiciones o criterios. Entonces, pueden observar que aquí ya me dice rango criterios 1 y criterio 1. Entonces, tengo que seleccionar el rango para el primer criterio. ¿Cuál es el primer criterio? Que sea de centro 2. Entonces, el rango será este de acá. Y el primer criterio es que sea centro 2. Y él me abre automáticamente otro espacio para que yo venga y seleccione el rango del segundo criterio. ¿Cuál es nuestro segundo criterio? Llave plana. ¿En dónde encuentro llave plana? Llave plana la encuentro en categoría. Entonces selecciono este rango y escribo el nombre del criterio que será llave plana. ¿Qué es lo importante aquí cuando usted está escribiendo los criterios? Que los escriba de la misma forma. No importa que sea mayúscula o minúscula. Me estoy refiriendo a la ortografía. Si usted escribe llave con B larga, llave plana, pues él le va a sacar un error porque esa llave plana él no la va a encontrar dentro de esta cuenta.
Entonces vamos a ver cuánto me va a dar el resultado. Él me dice que hay 0. Pues efectivamente hay 0 porque no hay una respuesta que esté dentro de ese rango como yo la escribí. ¿Sí es claro? Si yo escribo la palabra como es, como corresponde, entonces ahora sí obtengo un valor, una respuesta. Entonces, ¿cuántas unidades cumplen con esas dos condiciones? Dice que hay 2. Verifiquemos. Centro 2, centro 2, centro 2, centro 2 y centro 2. Ya sabemos que de centro 2 habían 5, pero que sean llave plana, entonces aquí hay una. Esta no cumple porque es tuercas, esta es llave estrella, esta es llave plana y esta no cumple porque es llave estrella. Entonces, ¿cuánto es la respuesta? 2, porque solo 2 cumplen con las condiciones que les di. ¿Preguntas? Bien, entonces para la suma tenemos que buscar la función sumar.si punto conjunto. Y aquí la diferencia es que primero me pide que ubique el rango de suma. Entonces, ¿cuál es el rango que voy a sumar? Este de acá. Y ahora sí vienen los rangos de los criterios. El rango para el primer criterio, entonces centro 2. El rango para el segundo criterio y el criterio que es llave plana. Centro 1, centro 2. Vamos a ver por qué me está dando 0. B15, bueno, démosle aceptar. No, ahí está la respuesta. La suma es 1113. Y sumen 567 más 546, ahí está 1113. Y el promedio, entonces, estará en la función promedio.si punto conjunto. Y al igual que la suma, lo primero que me pide es que seleccione el rango para calcular el promedio, el rango para el primer criterio, centro 2, el rango para el segundo criterio y el siguiente criterio que es llave plana. Y el promedio será 566,5. ¿Qué me hace falta? Seleccionar estos dos datos y aplicarles el formato de moneda. Entonces, de esa manera ya tenemos estas otras 3 funciones trabajadas. Fíjate que en 2 ejercicios casi que llenamos y completamos la tarea del día de hoy. Ver todas esas funciones. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Todo claro?
Muy bien. Pasemos al siguiente. Aquí tengo unos cursos con unas secciones. Pero miren cómo están descritas las secciones. ¿Quién me quiere decir cómo están descritas las secciones? ¿Qué características tienen esas secciones? Tienen letras y números. Tienen, en este caso, números y letras, ¿cierto? ¿Cuántos números tienen? 3. 3. Entonces es como si yo escribiera número, perdón, este teclado está más desconfigurado, número, porque hay 3 números, ¿cierto? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Y una letra, que en este caso es la A. Hay otros que tienen número y la B. Y otros que tienen número y la C. Esa es más o menos la descripción de las secciones. Entonces, eso es lo que me están pidiendo aquí, que cuente cuántas secciones terminan con la letra A, cuántas secciones terminan con la letra B y cuántas secciones terminan con la letra C. Entonces, aquí ya sé que me están colocando una condición. Pero además de la condición, el criterio o la condición tiene una estructura especial que yo no puedo decir como en el ejercicio, en los ejercicios anteriores, llave plana o centro 2, sino que debo darle como el formato para que Excel entienda que son unos números que no me interesan cuáles sean, pero que terminen en la letra A. ¿Hasta ahí es claro? Entonces, ¿cómo escribiría yo esos criterios? Porque el rango no es el problema es el criterio. Entonces, ustedes pueden ver que estos números varían, estos números son diferentes y a mí no me interesan. Me interesa que terminen que en la letra A o que terminen en la letra B o que terminen en la letra C. Entonces, como lo que hay antes de esas letras no me interesa, no es un valor importante para mí, yo voy a utilizar un comodín. ¿Qué es un comodín? Un comodín es un valor que se acomoda o que toma un valor que se ajusta a un dato que yo quiero. Si ustedes juegan cartas, en las cartas hay una carta que es un comodín. Ese comodín es una carta que se acomoda al resultado que yo quiero. Entonces, ¿cómo voy a plantear esto de acá? Mi querida Laura, volviste a llegar tarde hoy. Entonces, ¿cómo voy a acomodar ese criterio acá? Entonces, ya sé que es la función contar.si. ¿Cuál es el rango? El rango son las secciones porque eso es lo que me están pidiendo. Pero entonces, ¿cómo va a ser el criterio? Entonces, el criterio, como lo estoy escribiendo, debo colocarlo entre comillas. Y esos números los voy a representar con un asterisco que va a ser mi comodín. Entonces, el asterisco va a representar todos esos números que están antes de la letra A. Entonces escribo comillas, asterisco que es el comodín, la letra y cierro comillas para el criterio, para cerrar el criterio.
Le doy a aceptar y entonces él dice que hay 5 secciones que cumplen con ese criterio que yo le he dado. Miremos a ver, aquí hay una, aquí hay otra, la otra, la otra, perdón, la otra y la otra. ¿Cuántas conté? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí es claro lo del comodín? Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Para las que terminan con la letra B, entonces lo mismo. El rango es el mismo, le debo tomar todo. Y el criterio, entonces, entre comillas, asterisco y la B. Cierro comillas y le doy a aceptar. Dice que hay 5 que terminan con B. Vamos a cambiarle de color. Vamos a ponerle azul. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Aquí me salté una. Y aquí hay otra. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál será el resultado para C? 3 porque me quedan 3 datos, pero lo vamos a calcular. Contar puntos sí, el rango es todo este. El criterio, entonces será asterisco, la C y cierro comillas. Y fíjense que aquí ya me está dando el resultado del número 3. Entonces, dentro de los criterios, yo también puedo jugar con los comodines para que mis búsquedas pues sean mucho más efectivas. Entonces, no me he desviado de las funciones, solo que aquí les estaba mostrando el tema de los comodines. Preguntas, inquietudes, comentarios, por allá sonó. ¿Alguien tiene una pregunta? Andrés, cuéntame. Profe, iba a preguntar, en el caso de que uno solicitara números y letras, ¿esta función también aplicaría para eso? O sea, O en vez de sea, un comodín, ¿se podría poner una letra para hacer un número para hacer esa búsqueda? ¿Un número y una letra? como por ejemplo, ¿qué? ¿Cómo estuviera escrita la sección o cómo? Exacto, digamos que en la primera, contar la sección que acaban con 7A, un ejemplo, que es la primera. ¿Se podría hacer de esa forma con esta O función? sea, aquí, que me cuente, entonces tendrías que ponerle siempre un comodín porque hay Sí. números antes. Ajá, sí, sí, sí. Y si yo le doy a aceptar, él me dice que hay uno, Ah, sí, sí, eso era lo que ¿sí? preguntaba, sí, señor. Sí, sí se puede, pero tú le tienes que ir dando como la forma, ¿sí? Vale, sí, señora. Muy bien. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, de los temas que nos quedan por mirar es el moda punto uno y formato condicional. Lo voy a explicar de una vez aquí en esta sección. Entonces, resulta que el formato condicional, nosotros vimos la clase anterior, como en la segunda, decía que el formato condicional lo que me permite es visualmente mirar tendencias o resaltar valores importantes. Entonces, dentro del comodín voy a ampliar un poquito esta columna para que lo miremos. Dentro de los formatos condicionales hay unas barras de datos que yo puedo agregarle a los rangos para que me muestre a través de barras el tamaño de los números. Entonces voy a seleccionar este rango
y vengo acá y escojo, no sé, este degradado. Dice que agrega una barra de datos coloreada para representar el valor en una celda. Cuando mayor sea el valor, más larga será la barra. Vamos a ver si en verde, en amarillo o en azul. ¿Cuál? Quizás este, bueno. Entonces mire cómo se va representando los números y si ven que las barras, entre más grande sea el número, va a ser mucho más larga, va a ocupar mucho más espacio. Por ejemplo, si yo cambiara un dato aquí, que no sea 9348, sino sea el 93, perdón, 93. Entonces, al cambiarle, si ve que ya la barra va a ser la más chiquita porque el número 93 es el más pequeño. Pero si yo le agrego un 0, pues ya no va a ser tan pequeño. Y si le agregara otro 0, pues ya va a ser quizás de los más grandes. Y si yo le agregara otro 0 a ese 9000, pues va a ser el más grande y el otro va a ser el más pequeño. Entonces, recordemos que el formato condicional lo que hace es mostrarme a través de estas herramientas, de estas formas, visualmente me resalta esos valores importantes. Entonces, no solo me va a representar esos valores por el color de la celda, sino también por las barras. Control Z para dejar los datos como estaban. ¿Sí es claro? Ese es formato condicional. Control Z hasta que me vuelva a mi estado original. Bien. La otra función que hay por ahí es la función moda.1. Voy a repetir este número por acá, 1515, para mostrarles cómo funciona esa función, valga la redundancia, cómo opera la función moda.1. La función moda.1 lo que hace es mostrarme, aquí lo va a decir la definición, lo que me va a mostrar o me va a devolver es el valor más frecuente o repetitivo de una matriz o de un rango de datos. Entonces simplemente yo selecciono el rango y él lo que me está diciendo es cuál es el valor que más se repite en ese rango que yo seleccioné. Entonces, fíjense que él me está mostrando que es el 1515, porque yo lo repetí por acá. No es cuántas veces se repite, sino cuál es el valor que más se repite. Entonces, esa simplemente es una función que es informativa para indicarme quizás en rangos grandes cuál es el dato que más se está repitiendo. Y con esto, pues ya hemos visto todos los temas que teníamos para el día de hoy. Preguntas, inquietudes, comentarios. ¿No? Voy a pasarme a este de catálogos que tiene algo de comodín para mostrarles otros planteamientos con comodín. Aquí tenemos unos nombres de unos vendedores, un mes, un año, unos productos, unas ventas, una comisión, unas unidades y unas regiones. Pero aquí tengo tres preguntas que me están haciendo. ¿Qué debo calcular?
el total de la venta de los catálogos. ¿Qué función utilizo ahí? Total de venta de los catálogos. ¿Qué función utilizaría ahí? ¿Suma? Una suma, pero una suma sola. ¿Solo sumar? Ojo que me están pidiendo es solo la venta de los catálogos, no la venta total, porque aquí hay libros, revistas, catálogos, libros. Entonces no es un sumar solo, es un sumar punto sí. Sumar punto sí. ¿Qué es lo que voy a sumar? Me están pidiendo el total de ventas. Entonces, de los catálogos. Entonces, ¿cuál es el rango que voy a seleccionar? Entonces, los productos. ¿Cuál es el criterio? Entonces, que sea catálogos. Y aquí debo fijarme cómo está escrita la palabra catálogos dentro del listado. Catálogo está escrito con tilde, catálogos, y el rango de suma pues son las ventas. Y hasta ahí no ha habido ningún problema. Sumé y eso es lo que se ha vendido por los catálogos. Bien. Pero aquí ahora me están diciendo que el total de las ventas, pero de los vendedores cuyo nombre termine en H. Que el nombre de los vendedores termine en H. ¿Cómo están escritas? ¿Cómo están escritos los nombres de los vendedores? Entonces miremos, vámonos para la lista de los vendedores. Los vendedores están escritos con un nombre, un espacio y un apellido. ¿Sí es así? ¿Sí lo están viendo así? Sí, señora. Nombre, espacio y apellido. Aquí me están pidiendo los nombres que terminan en H. Entonces ahí ya tengo que empezar a mirar cómo voy a estructurar ese criterio. Entonces, total de ventas, ya sé que es un sumar punto sí. El rango, entonces son los vendedores. Y en el criterio, entonces debo utilizar el comodín. El asterisco para los nombres, pero como me están diciendo que terminen, perdón, que es que si paso el mouse por allá se me dispara una función que tiene. Entonces vuelve y juega. El rango, entonces el de los nombres. En el criterio, entonces, comodín, comillas primero, luego comodín para el nombre, pero el nombre debe terminar en H. Entonces le coloco la H, el espacio y el comodín para el apellido, porque el apellido no me importa, no me interesa, no es importante para mí. Cierro las comillas del criterio y ahora sí vengo al rango de suma, que es el total de las ventas. Le doy a aceptar y ya él me trae el valor de lo que él encontró como criterio que yo le di. Si quieren, verifique, alguien que verifique si quedó bien la respuesta. Los nombres de los que terminan en H. Perdón.
¿Sí les quedó claro cómo planteé el criterio? Señora, Para el último, dice total de unidades de los vendedores cuyo apellido comience con S. Entonces, vamos a mirar la función sumar.si. Ahora, el rango son las unidades, porque me están pidiendo son unidades. Ay, perdón. El rango es el nombre de los vendedores. El criterio es los apellidos que comiencen con S. Entonces, el nombre no me interesa, comodín, espacio, la S para el apellido que comiencen con S, comodín para el resto de las letras, cierro comillas, y ahora sí el rango de suma son las unidades. Le doy a aceptar y ya obtengo ese resultado de las personas cuyo apellido comienzan con S. Bien. Entonces aquí van quedando ya ejercicios que ustedes van a realizar. Uy, Julián, ¿qué pasó? Ejercicios que van a realizar aplicando estas funciones. Vamos a hacer este último, que es lo mismo, aplicar total de ventas, cantidad de productos, pero aquí lo único que quiero que tengan presente es que como hay varios productos, entonces cuando el planteamiento del ejercicio está así, lo que yo tengo que garantizar es que debo fijar los rangos para poder arrastrar. ¿Qué tengo aquí? Tengo una descripción, unas referencias que se llama SKU, unos productos, vinagre, jarabes, pero esos productos están clasificados por un tipo de producto. Productos A, B, C, D, pero hay productos hasta la X, pero a nosotros solo nos preguntan por algunos, con un valor en ventas en dólares. Entonces me están pidiendo es que coloque el total de las ventas, pero para un producto en especial, para el producto tipo A, tipo B, tipo C, lo mismo que cuente cuántos productos hay. Es básicamente lo mismo con lo que hemos venido trabajando. Entonces, total de ventas, ya sé que es con el sumar.si. ¿Cuál es el rango? Entonces, el rango será el tipo de producto. Entonces, yo vengo y debo seleccionar este rango que hay aquí. Y fíjense que son bastantes celdas que hay en ese rango. ¿Y cuál será mi criterio? Entonces el criterio es el dato que hay aquí. Ya no lo voy a escribir, sino que voy a seleccionar la celda. ¿Cuál es el rango de suma? Las ventas. Entonces estoy aquí y vengo y selecciono el rango. Hasta ahí no hay nada extraño, no hay nada diferente. Pero como hay varios tipos de producto, para no hacer uno a uno, entonces lo más fácil es arrastrar. Pero para poder yo arrastrar, tengo que fijar los rangos. ¿Por qué los debo fijar? Porque mire, si yo arrastro, él me trae información, pero si yo me ubico en la posición H, entonces des en cuenta que los rangos, como no los fijé,
se desplazaron. No están empezando desde el primer dato, sino que se han corrido. ¿Sí es claro hasta ahí? Entonces, por eso, cuando yo tenga un planteamiento como estos, lo que debo garantizar es que debo fijar los rangos para poder arrastrar y que no vaya a perder información. Entonces le doy a aceptar, ahora sí arrastro. Y si yo me ubico en el último dato, fíjense que los rangos están arrancando desde donde corresponde. Entonces, eso es lo único diferente que ustedes deben revisar. Si necesariamente tienen que arrastrar para completar información, entonces deberán garantizar que los rangos estén comenzando desde donde es. Porque pueden perder información, pueden perder cuentas, pueden perder valores importantes. Con la cantidad de productos es lo mismo, entonces es la función contar.si. ¿Cuál es el rango? Este que hay aquí. Ya sé que debo fijar el rango, entonces lo fijo de una vez. ¿Y cuál es el criterio? El dato que hay aquí. Y ya vengo y completo sin ningún problema. ¿Cómo verifico? Me ubico en un dato intermedio o en el último, le doy doble clic y efectivamente puedo ver las celdas que están involucradas en el rango y en el criterio. Preguntas, inquietudes, comentarios. Muy bien. Entonces, este ejercicio 4 lo deben entregar no mañana, sino va para el próximo sábado. ¿Qué deben entregar al día de mañana? La actividad 1, 2 y 3. Esta 4 queda pendiente para la próxima semana. ¿Sí es claro? Sí, señora. Muy bien. Voy a llamar lista. Aquí tenemos la lista del día de hoy. Daniela Ortiz Hoyos. Presente. Angie Valentina Ortiz. Está por acá alguien escribiendo. Angie Galeano. Muy bien. Jared Juliet Zamudio. Presente, profe. María Estefanía Ávila. María Estefania. Juan Yesido Ortiz. Presente, profe. Michael Andrés Bueno. Sergio Andrés Pulido. Presente. Angie Alejandra Costa. Presente. Francia Alejandra Maecha. Presente, profe. Jason Gerardo Molina. Presente, profe. Edward Julián Rayo. Laura Valentina Durán. Presente. Juan David Cabezas Duzán. Buenos días, profe, presente. Pablo Emilio Sánchez. Presente. Juan David Sarmiento. Presente. Julián David Rodríguez. Presente, profe. Y Valentina Zawaski. Presente. Bien. ¿Alguien más por acá? Angie ya. Muy bien. Michael Andrés, dime.
Profe, qué pena, no, es que se me entrecortó el internet. Listo, acá estás, Michael Andrés Bueno. Edward Julián Rayos, ¿sí no está? Bueno, entonces, chicos, les deseo un feliz fin de semana, cuídense mucho. Recuerden que mañana cierran las actividades, entonces no olviden hacer sus entregas a tiempo. Y cualquier pregunta de las actividades de S4 las atenderemos el lunes. Entonces, hasta el próximo lunes. Feliz día y feliz fin de semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe, igualmente. Esté muy bien. Bueno, hasta luego. Buen día para todos.